Oremos, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor mío, tu bendita y santa voluntad, ya sea en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día te rogamos, te lo pedimos, Señor mío, que nos lo des hoy. Perdona nuestras deudas, mi Señor, así como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos deben. No nos dejes caer en tentación, Señor mío, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, tuyo el honor, tuya la gloria por siempre, Señor. Santo, santo, 3 veces santo eres tú, mi Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir. El gran yo soy, nuestro Adonai, Elohim. Señor bendito, en esta noche de miércoles te rogamos con todo nuestro corazón que tu palabra bendita nos sea revelada en este lugar. Que tu Espíritu Santo, mi Señor y Dios Santísimo, nos guíe y nos lleve a toda la verdad. Que tu Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra. Nos recuerde tu palabra, nos ayude a entenderla, mi Señor y Dios Santísimo. Sabemos que tú estás aquí, Señor, porque tu palabra así lo dice, que donde 2 o más personas estén congregadas en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Y en certidumbre de fe sabemos que tú estás aquí. Padre eterno, con toda la autoridad que tú nos has dado, en el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, atamos, reprendemos, echamos fuera de este lugar a todo espíritu inmundo, a todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, a perturbar la paz que tenemos en ti. En certidumbre de fe sabemos que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, Señor Santísimo, para alabarte a ti, glorificarte a ti, exaltarte a ti. En el precioso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos todo esto, mi Señor y Dios Santísimo, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Bien, yo les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 23. Libro de Levítico, capítulo 23. El día de hoy vamos a ver lo que son las fiestas solemnes que mi Señor Dios le dio a los hijos de Israel y que tienen en su convocación, en su práctica, apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Son figura de nuestro Señor Jesucristo y cumplimiento también cuando el Señor vino aquí a la tierra. Levítico 23, versículo 4. Dice así la palabra bendita del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua
es de Jehová. Este versículo en la Biblia Nueva Versión Internacional dice de esta manera: estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. A la hora del crepúsculo. ¿Cuándo es el crepúsculo? Cuando se mete el sol. Empieza la noche. Nos podemos confundir porque en la Reina Valera dice que entre las dos tardes. Pero la palabra tarde en el hebreo habla de anochecer, ¿sí? Entonces, en el versículo 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice del versículo 5: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol, a la caída del sol, en el día 14 del primer mes, ¿sí? Entonces era anocheciendo, ¿verdad? Cuando comenzaba la fiesta de la Pascua. Ahora, esta fiesta de la Pascua era en conmemoración de la salida, ¿verdad?, de Egipto, cuando Moisés establece que se iba a sacrificar un cordero sin tacha, sin mancha, perfecto, de un año. Y que la sangre de ese cordero iba a ser puesta en los dos postes de la puerta de la casa y en el dintel, ¿sí? En los dos postes y en el dintel, como haciendo una figura de una cruz. Y que el ángel de la muerte iba a pasar por alto, ¿verdad? Si veía a la entrada de esa casa la sangre de ese cordero. Y cuando pasaba el ángel exterminador, el ángel de la muerte, por la casa donde no estaba esa sangre, entraba el ángel de la muerte y moría el primogénito de esa casa. Fue terrible esa matanza porque hasta el primogénito del faraón fue muerto, ¿sí? Y esta fiesta apuntaba, ¿verdad?, a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fiesta de la Pascua es una figura, una sombra del Cordero que Dios envió al mundo para la salvación de las almas, de las personas. El ángel de la muerte pasaba por alto al ver la sangre en esos dos postes y en el dintel. Nuestra Pascua, que es Cristo, ¿verdad?, pasa por alto mis pecados cuando yo lo recibo como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. Pasa por alto mi iniquidad, pasa por alto mi vergüenza, mi desnudez espiritual. Y por fe en Él, por creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo soy vivo, yo estoy vivo, ¿verdad? Y tengo vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes
sin levadura. ¿Sí? El día 14 se celebraba la Pascua y un día después comenzaba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Ahora, ¿qué representaba el pan sin levadura? El pan sin pecado. Cristo Jesús, aquí lo veo como el pan de vida, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Cristo Jesús como el pan de vida, sin pecado, sin levadura, así como la fiesta de la Pascua, donde se escogía a ese corderito perfecto, sin tacha, sin mancha, sin un rasguñito por ahí. Tenía que ser un cordero íntegro, puro, limpio. Figura del Cordero de Dios que fue limpio, que fue puro, el justo por los injustos, dice la palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es de que ese Cordero de Dios también tenía que ser perfecto, tenía que ser puro, tenía que ser santo, tenía que ser totalmente sin mancha alguna. Y así Cristo, cumpliendo con la ley, viviendo sin pecado y así yendo a la cruz, fue ese Cordero perfecto que la maldición de la muerte que había en contra de nosotros, Él la quitó en la cruz. Él llevó mi maldición, porque también el libro de Gálatas dice que maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces el Señor Jesús también llevó mi maldición de la muerte, porque a mí me correspondía estar ahí clavado en esa cruz por mis pecados, pero Él tomó mi maldición y se hizo pecado. Aquí en este versículo 6, cuando nos habla de los panes sin levadura a Jehová, que se iba a celebrar del día 15 al 21, era una figura también que apuntaba al pan sin levadura que iba a venir a la tierra a predicar la palabra. Ese pan sin levadura. La levadura representa el pecado. Entonces esos panes sin levadura, ¿verdad?, que se celebrarán, era una figura que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Ahora es de llamarse la atención que aquí tengo en mis notas apuntado. Este pan se llamaba matzo, y la preparación del matzo incluye la perforación del matzo o del pan, y durante el proceso del horneo queda el pan rallado. Este pan claramente nos recuerda al Mesías sin pecado, que fue perforado por nosotros y por sus llagas fuimos curados. ¿Se acuerdan cómo quedó la espalda de nuestro Señor Jesucristo? Toda ensangrentada, toda rayada por los látigos que el imperio romano, los soldados romanos infligieron en el Señor. Ese pan sin levadura que se preparaba en aquel entonces, 3000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba rayado. Y ellos no sabían, ni siquiera se imaginaban, ¿verdad?, que era una representación de la pasión de su Mesías, de su Salvador, que por cierto Moisés en Deuteronomio capítulo 18 escribió acerca de él.
que Dios iba a levantar a profeta, así como Moisés levantará un profeta al cual ustedes deben de oír. Y ese profeta es Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí, en el versículo 6, nuevamente, dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. O sea, el día 15, cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, no había ninguna actividad. Era como día de asueto. Nadie tenía que trabajar. ¿Sí? El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Levítico 23:8, repito, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea que tanto el día 15, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y el último día, el séptimo día, tanto el primero como el séptimo, era santa convocación. Ningún trabajo tenían que hacer. ¿Sí? Ahora, como ya lo comenté, ¿qué representa también para nosotros como cristianos esos panes sin levadura? Una vida sin pecado. Una vida sin iniquidad. Como lo dice también Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos para allá. Primera de Corintios, capítulo 5. Versículo 6. Dice el Señor en su palabra, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, dice Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Acabamos de ver cómo el pueblo de Israel en las fiestas solemnes, Levítico 23, versículos 4 y 5, mataron al Cordero Pascual, ¿verdad? Para que con esa sangre untada en los postes y en el dintel, pasando el ángel de la muerte, viendo esa sangre, no mataba el ángel de la muerte al primogénito de esa casa. Pero cuando pasaba por otra casa y no veía la sangre en los dos postes y en el dintel, entraba el ángel de la muerte y mataba al primogénito de esa casa. Figura apuntando al Cordero de Dios, ¿verdad? Que pasa por alto nuestros pecados por fe en Él, por creer en Él. Él también, como es nuestra Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. Entonces el Señor, como es nuestra Pascua, pasa por alto mi pecado. Y con su sangre bendita me lava de toda iniquidad y de toda impureza. Y no me da muerte, ¿verdad? No estoy condenado a la muerte,
¿Por qué? Porque su sangre bendita ya me redimió, ya me santificó, ya me justificó. Tengo vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Pero también aquí Pablo dice que nos limpiemos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, una vida sin pecado, una vida sin iniquidad, ¿verdad? Obviamente cuando llegamos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, pues vamos a seguir pecando. Pero el propósito, ¿verdad?, es que vayamos dejando el pecado poco a poco, poco a poco. Si antes mentía, ya no miento. Si antes criticaba, ya no critico. Y así poco a poco el Señor va formándonos, ¿verdad? De tal manera que lleguemos a ser espejo de su Hijo amado Jesucristo. Aquí en el versículo 7 nuevamente dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, Él es nuestra Pascua, Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros, en vez de, ¿verdad? En vez de nosotros. Él fue como el Cordero de Dios en vez de mí, en vez de ti, en vez de toda la humanidad. Porque así también el Señor lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Versículo 8 dice así: así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Cuál Pascua? Nos vamos a poner a matar un cordero aquí en la iglesia y le vamos a sacar la sangre y le vamos a poner la sangre en los dinteles y en el poste. Vamos a sacar las hierbas amargas como en la Pascua judía y los panes sin levadura. Esa es la Pascua que tenemos que celebrar, esa es la fiesta que tenemos que celebrar. No, la Pascua que es Cristo, nuestra fiesta que es en Cristo Jesús, nuestra Pascua, dice. Así que celebremos la fiesta de la Pascua en Cristo Jesús, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, como viviendo como antes. O sea, yo ya recibí a Cristo como Señor y Salvador, pero sigo viviendo mi vida como antes. No ha habido cambios en mi vida. ¿Ha habido alguna transformación ahí? ¿Hemos vuelto a nacer ahí? ¿Si seguimos viviendo como antes? No. Y es una lástima, hermanos, porque hay hermanos que no han nacido de nuevo y llevan como 30 años de cristianos y no han nacido de nuevo. No han entendido lo que es el Evangelio y lo que quiere Dios de nosotros. Nosotros debemos de celebrar la fiesta, como aquí dice el versículo 8, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, como éramos antes, hay que celebrar la fiesta, pero como yo era antes. No. Sino con panes, dice, sin levadura. Así como Cristo es el pan de vida, nosotros somos como panes también, sin levadura, ¿verdad? Somos ese pan que debe de darle el alimento también a la gente, a los demás, compartir de mi conversión, compartir de lo que ya Cristo hizo en mi vida, compartir de lo que está haciendo el Señor en mi vida, viviendo una vida sin preocupaciones, sin afanes, sin pendientes, sino totalmente entregado a Él, sabiendo y confiando en que Él va a obrar en mí y me va a dar todo lo que necesito. No todo lo que quiero, porque a veces le pedimos lo que queremos, pero no son cosas que
puedan trascender en nuestro crecimiento espiritual, sino lo que necesitamos el Señor es lo que nos da. ¿Sí? Es lo que nos da. Entonces dice, debemos de celebrar la fiesta, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, tenemos que ser sinceros, que nuestro cristianismo sea sincero, no sea hipócrita. La palabra hipócrita, que aunque se oye muy feo, ¿verdad? Viene de una raíz griega que significa ser actores. Ser actor, fingir algo que no soy. Fingir un personaje que no soy realmente. Y eso es lo que nos pide el Señor, que celebremos la fiesta con panes de sinceridad y de verdad. Y de verdad. Ahora aquí está hablando mi Señor Dios de la fiesta, que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Que ya soy salvo, que ya soy eterno, que no estoy condenado, que no me voy a ir al infierno, sino que me esperan y ya desde ahorita estoy viviendo en el reino de los cielos y me esperan promesas hermosísimas que mi mente humana no es capaz de entender. Esa fiesta es la que debemos de celebrar. Y no cada 14 del mes de Abib como los judíos, sino diariamente. Aquí yo apunté en mis notas. A diferencia de la Pascua del Antiguo Testamento, que se celebra cada año, los creyentes celebran todo el tiempo la fiesta de la nueva Pascua. De la nueva Pascua, que es Jesucristo. Los judíos celebran la Pascua sin levadura. Los creyentes también deben celebrar la Pascua continua a través de una vida libre de pecado. Así es de que nuestra Pascua, que es Cristo, diario la debemos de celebrar. Diario. Y es una fiesta. Es de gran gozo, es de gran alegría diariamente levantarme, orar al Señor, tener esa comunión con Él y levantarme de la oración después de una hora de orar y sentir la paz, el gozo del Señor. Estoy de fiesta, Señor mío, porque solo yo en ti confío, Señor. Porque yo solo en ti confío. En el Salmo 73, hermanos, vamos al Salmo 73. Salmo 73, versículo 25. Amén, hermanos. Amén. Este debe de ser nuestro sentir diariamente. ¿Sí? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Jehová? A Dios conmigo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie. Si no, pregunten al pueblo de Israel todas las guerras que han tenido a lo largo de estos 70 y tantos años que ya llegaron ahí, que inmediatamente que les dieron su independencia y los árabes se fueron contra ellos y el pueblo de Israel sin ejército, sin armas, sin tanques, y les ganaron la guerra. ¿Quién los ayudó? Jehová de los ejércitos. ¿Quién ayudó a Israel ahorita con esos 300 drones y misiles y demás armas que lanzó Irán hacia Israel? 99% de efectividad. Eso ningún ser humano lo puede lograr.
Casi, casi era perfecto. ¿Se imaginan? 1% de falla hubo en el ataque. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios, mi Señor, que pelea nuestras batallas, que pelea nuestras batallas. Por eso el salmista aquí dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor mío? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es el deseo, el sentir que debemos de tener. Despreciar cada vez más el mundo. Despreciarlo. Porque estamos en un mundo leal, fiel. No. Estamos en un mundo de engaños. Entonces, ¿podemos confiar en el mundo? ¿Lo que me ofrece el mundo? ¿Lo que da el mundo? No. Entonces, fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor mío. Yo solamente voy a confiar en ti, Papito Santo. Sí. Luego el versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen. A veces estamos en esa lucha o en esa preocupación que no debemos de tener preocupación. Pero cuando empiece nuestra mente o el enemigo a meternos ideas, aprendámonos este versículo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bendito sea el Señor. La roca de mi corazón, el que protege mi corazón. ¿Cómo es una roca? Firme, dura, ¿verdad? Impenetrable. La roca de mi corazón es Jehová. Si me vienen a mí pensamientos acá va a ser la lucha y los voy a desechar porque voy a aplicar este salmo. Y toda la palabra que me sepa, ¿verdad? La roca de mi corazón y mi porción es Dios. Algunas veces. Para siempre. Para siempre. Ese es nuestro Señor y Dios bendito, que ama a sus hijos. Por eso debemos de celebrar la fiesta diariamente. No nada más cada 14 de Aviv. Diario tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua de mi Señor Jesucristo, que ya nos redimió, que ya nos santificó, nos justificó, ya nos arrebató de este mundo de maldad y de malignidad y de satanismo en el cual se encuentra este mundo. Diario debemos de decirle al Señor, gracias Señor mío, gracias porque por medio de tu Cordero Santo estoy yo aquí, puesto de pie delante de ti, erguido, esperando tu regreso, Señor mío santísimo. Debemos de vivir diariamente con ese sentir en nuestra alma, en nuestro corazón. Regresemos a Levítico 23, por favor. Bien. Versículo 9. Dice el Señor en su palabra, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote dice, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok. Esta es la fiesta de las primicias. ¿Cuáles primicias? De la cebada. ¿Sí? De la cebada. La cebada en el tiempo de Israel era el alimento más humilde, era el más barato, el más sencillo. Es como el frijol ahora, ¿verdad? Como el frijol. Esta fiesta de las primicias de la cebada también apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Si ustedes pueden apreciar
en el versículo 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Día 14 de Abib, Pascua. Se contaban 3 días, ¿verdad? Para la fiesta de la primicia de la cebada. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él murió en viernes, perdón. Viernes, sábado y domingo. 3 días después, en el pueblo de Israel, o sea, el domingo siguiente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de las primicias, de la cebada, ¿sí? En cumplimiento, como figura y sombra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La fiesta de las primicias de la cebada representa el primero, ¿verdad? El primero que es entregado como algo prometedor de una gran cosecha. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 9 dice así, el 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, o sea, coseches de tu tierra, traeréis al sacerdote una gavilla. ¿Qué era una gavilla? Era un conjunto pequeño, ¿verdad? De sarmientos, de cañas o de mieses, ¿sí? Era una pequeña cosecha de los primeros frutos, ¿verdad? De una cosecha que prometía a lo largo de la temporada, ¿verdad? Entonces, cada vez que venía la fiesta de las primicias, la gente llevaba el primer fruto, lo primero que salía de la cosecha de la cebada, ¿verdad? Por primicias, o sea, como primer fruto de una gran cosecha que iba a, pues, ser en abundancia, ¿ok? Luego dice así, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Qué es mecer la gavilla delante de Jehová? Ese conjunto de primeros frutos, el sacerdote lo levantaba hacia el cielo al Señor, ¿verdad? Como una aprobación, como una bendición, para que viniese de parte de Dios una cosecha abundante de cebada, en este caso, ¿sí? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, como en acción de gracias también, por la cosecha prometedora que venía más adelante en abundancia. ¿Ok? Luego dice, el día siguiente del día de reposo, la mecerá. ¿Sí? En esta ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿sí? El día siguiente del día de reposo, pues fue el domingo. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto en martes, pues la fiesta de la primicia de la cebada hubiera sido miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Porque tenía que esperarse a que se diera el día de reposo para que al siguiente día del día de reposo se celebrara la fiesta de las primicias de cebada. Como aquí lo dice, el día siguiente del día de reposo, la mecerá. ¿Sí? Pero vean cómo todo mi Señor Dios lo tiene
totalmente calculado, totalmente premeditado. Cristo Jesús muriendo en viernes y a los 3 días, ¿verdad?, resucita con gran poder y gran gloria. ¿Por qué a los 3 días? Pudo haber sido a los 5, a los 6. Porque el número 3 en la Biblia representa la Trinidad bendita de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero. ¿Sí? Un día vamos a estudiar la numerología bíblica. Los números en la Biblia también representan pues situaciones, ¿verdad?, simbólicas en la palabra de Dios. Entonces, tenía que ser así, porque también estaba profetizado, como en el libro de Oseas, que después de 2 días, dice el profeta Oseas, después de 2 días, al tercero les daré vida, dice la palabra del Señor en el libro de Oseas. O sea, también en el Antiguo Testamento estaba profetizado que al tercer día el Mesías iba a resucitar, iba a dar vida a la humanidad. Ahora, ¿cuál es la relación de esta fiesta de las primicias con nuestro Señor Jesucristo? Pues que Cristo Jesús nuestro Señor es la primicia como el primer fruto de una gran cosecha que estaba por venir. El primer fruto, venciendo a la muerte, aboliendo las enemistades, quitando el pecado, derrotando al enemigo en la cruz, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, como lo dice 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Versículo 20. Primera de Corintios 15, versículo 20. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, dice Pablo, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Cuál gran cosecha? Millones y millones y millones y millones de personas desde hace 21 siglos a la fecha que han rendido sus vidas a Cristo, que han dado su vida y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de la misma. Esa es la gran cosecha que el Señor dio y va a dar más a la humanidad. ¿Ok? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, el primer hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dios envió a su Hijo como hombre para deshacer la obra del primer hombre, Adán. ¿Sí? Entonces, vean qué maravilloso, porque la fiesta de las primicias cumple perfectamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esas primicias de esa cosecha de cebada, lo que representa la cebada, un alimento accesible para todos, barato, humilde. Y así vino Jesús. Así vino. Nació en un pesebre, no nació en una mansión. Así vino en humildad para darnos el ejemplo a nosotros. ¿Sí? Luego dice aquí la palabra, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Pero todos los seres humanos, 8.000 millones de personas, todos los que lo han recibido como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, nosotros, cuando venga el Señor por su iglesia y nos vayamos con Él a sus bodas, a nuestras bodas, no sus bodas, nuestras bodas con nuestro esposo y bello amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, la palabra también, bendita de Dios, ¿sí? Nos dice en Santiago 1:18. Dice el Señor en su palabra, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pero vean lo que dice, nos hizo nacer. Estábamos muertos. Al menos yo estaba muerto. Pero bien muerto. Requete muerto. Nos hizo nacer. Sí, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, el Evangelio. En nuestro estudio de lunes, ¿verdad? Tocamos ese versículo, Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es poder, es su poder para salvarme, ¿verdad? Lo voy a poner en la almohada en la noche y ya voy a tener el poder mientras duermo. No es por simbiosis, ¿verdad? Es por escudriñarla y practicarla. Practicarla. Hacer lo que Él pide que hagamos aquí. ¿Sí? Repito, aquí en Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, la palabra de Cristo, la palabra del Señor aquí impresa, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos los primeros de 8.000 millones de personas en este mundo, imagínense. Bueno, un poquito menos porque somos millones los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Pero somos las primicias de sus criaturas. Pero si somos las primicias, quiere decir que va a haber también una cosecha tardía. Como la lluvia temprana, el Antiguo Testamento habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Nosotros somos esa cosecha, vamos a hacer esa cosecha en primicia, los primeros de una gran cosecha. Después del arrebatamiento de la iglesia viene la gran tribulación y va a venir una cosecha tardía. Los que se dieron cuenta que lo que les predicamos fue verdad y van a rendir sus vidas a Cristo. Pero desafortunadamente ellos con su propia vida van a ganar su salvación. O también como lo dice la palabra en Daniel capítulo 12, bienaventurado el que llegue a 1,300 y tantos días. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Por qué? Porque van a esconderse, van a refugiarse, ¿verdad? Del sistema del nuevo orden mundial que trae el anticristo, imponiendo la marca en la mano derecha o en la frente. Y sin esa marca, nadie va a poder comprar y nadie va a poder vender, ¿verdad? Entonces nosotros somos esa primicia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! También que desde hace ya varios años nos estamos preparando y estamos viendo el cumplimiento
de la palabra escatológica de nuestro Señor Dios Santísimo. ¿Ok? Regresemos a Levítico, por favor. Versículo 12 dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, dice la palabra, gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, vas a contar 50 días desde la fiesta de la primicia de la cebada, ¿verdad? Vas a contar 50 días y ese conteo, ¿verdad? Al día 50 se va a celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, ¿sí? Cuando fue lo del eclipse del 8 de abril, ¿se acuerdan que les comenté que pasó por ciudades de Estados Unidos que se llaman Nínive, ¿verdad? El Señor hablándonos, ¿verdad? Y aquella ocasión que se predicó eso, el Señor nos habló del libro del profeta Jonás, que le fue a predicar a Nínive, diciéndole a los ninivitas que de aquí a 40 días el Señor traerá juicio si no se arrepienten. Y se arrepintieron. Hasta los animales ayunaron. La palabra de Dios lo dice, que hasta los animales hicieron que ayunaran también. Yo cuando prediqué acerca del eclipse del 8 de abril, conté 40 días. Y de exactamente en Pentecostés, 19 de mayo, la fiesta de Pentecostés. ¿Qué nos está diciendo el Señor con eso? ¿Qué pasará ese día? ¿O qué habrá un poco después? No lo sé. Pero es de llamarse la atención, ¿no? Que el mero día, el 8 de abril, está el eclipse, nos habla el Señor de Nínive, cuento 40 días y da exactamente en Pentecostés. Estemos atentos a eso. Es emocionante, ¿verdad? Emocionante. Como si creemos al Señor en esas cosas, porque hay gente que no cree, ¿verdad? Pero como dice la palabra, grandes señales del cielo van a ver. Entonces, lo creemos a pie puntillas. Esperemos ese día. A ver qué sucede. Pero por lo pronto, aquí dice la palabra del Señor, ¿sí? Y contaréis, versículo 15, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El nuevo grano. ¿Sí? La primera
fiesta de las primicias era la de cebada, la cosecha de cebada. Ahora en esta fiesta que es Pentecostés se celebra la fiesta del nuevo grano de trigo. De trigo. Ahora pongan atención. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Si ustedes escudriñan el versículo, van a encontrar algo raro ahí. No estamos en el Instituto Bíblico para preguntar, levanten la mano, ¿quién tiene la respuesta? Pero aquí hay algo que sobresale. Repito el versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Generalmente las ofrendas son de pan sin levadura. No, como el Levítico 2, vamos rápido al Levítico 2. Versículo 11. Dice el Señor en su palabra: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ah, caray, pero el Señor nos está pidiendo aquí que toda ofrenda sea sin levadura. Porque en la fiesta de Pentecostés sí está pidiendo panes cocidos con levadura, como primicias, dice, para Jehová. ¿Se acuerdan qué sucedió en el aposento alto cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos y le pide a sus apóstoles que esperaran la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo? ¿En dónde cayó? ¿En qué fiesta? En Pentecostés. En Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, como las fiestas solemnes apuntan, todas, son 7, nada más vamos a ver hoy hasta aquí. Si no, pues si quieren hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? El siguiente miércoles seguimos con esto. Pero todas las fiestas apuntan a Cristo como figura del Señor Jesús. Entonces esta fiesta de Pentecostés o Shavuot apunta a una gran cosecha de trigo que se dio con el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Por eso aquí está escrito que de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Por qué cocidos con levadura? Porque esa levadura somos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos en pecado, pero Cristo Jesús nos lava con su sangre. Pero nosotros seguimos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo, seguimos nosotros
obedeciendo, pero el pecado todavía sigue ahí. Poco a poco lo vamos dejando. Por eso aquí, en esta fiesta, se pide que sean cocidos con levadura, porque ¿cómo nos recibe el Señor? ¿Sin levadura o con levadura? Con levadura. ¿Se dan cuenta lo hermoso y maravilloso de estos detalles? ¿Verdad? Ahora vamos a Hechos 2, por favor. Hechos 2, versículo 1. Nosotros somos ese trigo, hermanos, ¿verdad? Somos ese trigo que debemos, conforme va pasando el tiempo, debemos convertirnos en pan, ¿verdad? Esa semilla de trigo, ¿verdad? Debe de convertirse en pan. En Hechos 1, Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? La fiesta de Pentecostés de Levítico 23 era una figura, ¿verdad?, del derramamiento del Espíritu Santo, promesa de mi Señor Jesucristo de Juan capítulo 14 y Juan 16, ¿verdad?, que nos iba a mandar a uno como yo, dice, uno igual que yo, al Consolador, al Espíritu de verdad, dice la palabra. ¿Sí? La fiesta de Pentecostés es una figura del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y como nosotros conocemos la historia de Hechos, ¿qué pasa después del derramamiento del Espíritu Santo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, da un discurso evangelístico a miles de personas que estaban ahí en Jerusalén. ¿Y cuántas personas recibieron al Señor ese día? 3,000. 3,000 personas recibieron a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Ahí comienza la iglesia. Ahí la historia de la iglesia, del cristianismo, comienza en Pentecostés. ¿Sí? La fiesta de las primicias del grano de trigo se da en ese momento, ¿verdad? Ese primer fruto de una gran cosecha. Y ese día 3,000 personas recibieron al Señor Jesús. Por eso en Levítico 23, versículo 17, ¿verdad?, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Esas primicias somos nosotros. Esas primicias fueron aquellos también que recibieron al Señor en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Primicias para Jehová, cocidos con levadura, porque ¿cómo nos recibió el Señor? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Con pecado. Pero Él, con su bendita sangre, nos lavó de todo pecado, de toda maldad. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sí? Y como ese trigo, ¿verdad?, que debemos de vivir
convertidos poco a poco en ese pan, debemos compartir a la gente del pan de vida. Debemos de hablarle a la gente de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, como el pan de vida que nos da el alimento diario para fortalecernos física y espiritualmente y prepararnos para el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga por nosotros a esta tierra. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.